Yo le invito a que abra su Biblia. Vamos a estar leyendo Primera de Pedro 2, 9, 10. Cuando usted la tiene me dice amén. ¿Sabe que esta palabra, más allá de ser una promesa, también es un recordatorio, ¿sí? Para cada uno de nosotros, ¿sí? La voy a leer en el nombre del Señor, si ya la tienen, si no está atrás. Primera de Pedro 2, 9, 10. Hay distintas versiones. La leo en el nombre del Señor. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y sigue, pero hasta ahí es donde quiero leer. Mire qué maravilloso saber que hoy somos algo, que somos algo importante para Dios. Quizás muchas veces para las personas no podamos valer tanto, ¿sí? O quizás podamos compartir con personas que yo voy a estar siempre, voy a estar en todo momento, y quizás a causa de algún error o de alguna circunstancia, no, esas personas se alejan, pero Dios es bueno, Él está ahí. A pesar de los machacas, a pesar de cómo estamos cada uno de nosotros, Él es fiel. Y mira lo que dice la palabra de Dios, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ponga su nombre ahí en ese lugar. Imagine Dios en la creación, creando el cielo, creando la tierra, separando los abismos. Cada día haciendo todo perfecto para que nosotros podamos disfrutarlo. Y en ese, al terminar, o en algún momento de eso, que Dios puede decir: me voy a acordar de Sergio. Me voy a acordar y ponga su nombre, porque Él es nación santa. Desde este momento, yo ya desde antes que naciera, yo lo santifiqué, yo lo escogí. Amén. Eso es lo que hace Dios, nos escoge. El mismo Dios que creó el cielo y la tierra, no un Dios de yeso, no una imagen, no un hombre. El mismo Dios es aquel que nos escogió y nos santificó, nos apartó, nos consagró para que podamos tener una vida eterna. Nos consagró, Él nos dio la fuerza que necesitamos, nos va a dar la fuerza que necesitamos para seguir avanzando. Dice que Cristo va a venir, yo creo que Cristo va a venir por su iglesia, a buscar a esta nación santa, pueblo adquirido, a este real sacerdocio. Pero nosotros debemos esforzarnos. Y de hecho, yo creo que en un tiempo yo creía que decía: está buena esta palabra porque Dios me escogió. Pero ¿qué hago yo con eso? ¿Qué hago? ¿Me siento escogido nada más? Digo: ay, bueno, total, Dios es bueno, seguramente si me equivoco me va a perdonar. O bueno, hasta acá. No, dice que hay un porqué, una condición, ¿sí? Dice que Él nos llamó para que nosotros anunciemos de su evangelio a aquellos que aún no lo conocen, para que prediquemos de la palabra de Dios. Dice a ustedes que no eran pueblo, porque yo no sé cuántos nacieron en familia cristiana. Yo no nací en familia cristiana y no era pueblo, ¿sí? Quizás creía conocer a Dios, como muchos de allá afuera creen conocer a Dios, pero no eran pueblo. Gracias al sacrificio que hizo Jesucristo en esa cruz, no solamente pasamos a ser hijos de Dios, sino que hoy somos su pueblo. Hoy podemos nosotros aferrarnos a esta promesa, a este recordatorio de decir: yo soy nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Dios, en su inmenso amor y misericordia, me escogió, me levantó. Cuando yo estaba perdido en los vicios, cuando yo estaba perdido en los placeres de esta tierra, Dios me levantó. Él me escogió. Y Dios me hizo recordar que yo era nación santa, que había propósitos con mi vida. Yo no sé si hay alguien que vino por primera vez. Yo llegué hace un ratito, llegué tarde. Si alguien vino por primera vez, Dios te bendiga. Y que en esta noche puedas irte con Jesucristo en tu corazón. Y que vos puedas irte con esta promesa de decir: yo hoy soy nación santa. Dios tiene cuidado de mí. Qué tremendo, ¿no? Dios tiene cuidado de nosotros. Pero mire qué bueno que yo a veces digo: ¿cómo puede ser que Dios tenga cuidado de mí y que pueda pasar ciertas circunstancias, que me esté pasando esto? Sabe que Dios, al ser humano,
Y esto viene de años, de generaciones, le dio libre albedrío. Y el hombre muchas veces escogió hacer lo malo. Quizás usted puede decir, yo no, pero hay maldiciones generacionales, hereditarias. Hay maldición sobre esta tierra. Y muchas veces el dolor, el hambre, el sufrimiento son consecuencias de esa maldición. O sea que nosotros, si alguien vino por primera vez, que pueda decir, está bien, yo voy a pasar por todo eso. O puede irse convencido de que quizás va a pasar. No estamos exentos a pasar por tribulaciones, no estamos exentos a pasar por dificultades. No quiere decir que porque pasemos por ello, Dios se olvidó de nosotros, sino que Dios nos tiene en la palma de su mano. Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Y muchas veces las cosas que pasan son a causa de decisiones nuestras, porque nos equivocamos, porque bajamos un poquito la defensa, pero también a causa de la maldición que hay en esta tierra. Y nosotros caminamos en esta tierra, ¿sí? Hoy todavía no estamos en ese lugar celestial que Cristo nos puso. Amén. Él ya no está viendo en ese lugar. Hay una meta, hay una vida eterna. ¿Y a cuánto le gustaría estar ahí? A mí me gustaría estar ahí, ¿sí? Pero entiendo que primero Dios va a tener que pulirme. Va a tener que pulir mi carácter. Que esto no se trata de que vine, me senté, recibí esta palabra, que soy nación santa, santificado, y que ya está. Sino que Dios quiere algo más. Siempre Dios va a querer algo más. ¿Sabe que esos lugares celestiales donde Dios nos puso son lugares en los cuales Dios nos ha puesto en lugares de honra, exaltado en un lugar terrenal, celestial, perdón? Hay un trono para cada uno de nosotros. Hay un lugar en la vida eterna. El Señor nos exaltó. Se acordó de nosotros, aún siendo inmundos, amén, siendo algo quizás feo, despreciable, Dios nos escogió, ¿sí? Y nos exaltó. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar siempre, nuestra identidad, que hay una patria, ¿sí?, celestial que nos está esperando. Amén. Vamos a pasar por tribulaciones, por procesos, pero eso no quiere decir que el mismo Dios que nos decía que somos su real sacerdocio, su nación santa, se olvidó de nosotros, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Yo creo que hasta el Señor sabía que yo iba a llegar un poquito tarde hoy. El Señor sabe el cansancio por el que estás pasando. El Señor sabe si estás angustiado, si quizás te falten fuerzas, si quizás estés confundido, si quizás bajaste la mirada, si quizás menguaste en la fe. Dios lo sabe. Pero hoy en su inmenso amor y misericordia, nosotros, como decía la palabra, hallamos misericordia. Y hoy nos dio la oportunidad de reconocernos una vez más y de creer que somos esa nación santa. Pero no solamente creerlo, sino creer que hay algo más para nosotros. Bien nos escogió, pero nosotros debemos de continuar, debemos de predicar, debemos de avanzar, de anunciar de este evangelio. Amén. Debemos poner, como quien dice, manos a la obra. Amén. Y eso es lo que muchas veces quizás cuesta, ¿no? Yo le digo, en lo personal me hablo a mí. Yo no sé si a usted en algún momento le pasó, ¿sí? Pero yo hablo por mí y hoy se lo comparto a usted. Qué bueno venir a la iglesia, estar acá, servir, todo, pero puertas adentro. Y quizás puertas afuera me costaba servir al Señor, porque había entrado en una especie de comodidad. Así que no estés cómodo, codialo, ¿sí? Y si lo decís vos, poné tu nombre. No estés cómodo, ¿eh? Dios quiere que usarte. Dios quiere que vos seas esa herramienta, ¿sí? Él te tiene esculpido, Él te tiene guardado en la palma de su mano. Él ya te santificó. Pero el tiempo que estés en esta tierra, o hasta que Él venga, o hasta que Él me lleve, ¿sí?, debemos de predicar del evangelio, ¿sí? Sabe que quizás muchas veces cuando venimos porque tenemos algún problema. Yo tenía problemas, le da montones. No voy a contar porque no voy a terminar. Dios empezó la obra en mi familia. Permitió que aconteciera algo. Quizás mi esposa fue la que llegó primero. Yo no llegué, yo vi algo lindo, algo que había cambiado en ella. Quizás yo la peleaba, pero ella no respondía. Y yo creía que estaba ganando yo, pero estaba ganando ella. Porque ella no respondía, pero oraba por mí. Oraba por mi carácter. Oraba para que pueda tener un encuentro con Dios, ¿sí? Y un día lo tuve. Y ahí conocí verdaderamente del plan de salvación, ¿sí? Porque es lindo decir, vení, me duele la cabeza, tengo dolor de cintura, vení, yo te voy a llevar a la iglesia. Dios te va a sanar. Gloria a Dios porque lo va a hacer, ¿sí? Pero es mucho más que una sanación terrenal. Es mucho más que la necesidad que vos hoy estás pasando. Es muchísimo más. Gloria a Dios si alguno lo entendió. Y si hoy no lo entendió, que puede decir,
hay más, ¿sí? Es más que la sanidad, es más que quizás la prosperación, es más que esa puerta de empleo que Dios va a abrir en tu vida, es más que cualquier dolencia que vos puedas tener. Ya me predicaron, quizás Dios permitió que pase por un proceso con uno de mis hijos para que podamos llegar. Y luego con el tiempo entendí que Él me tenía en la palma de su mano y que yo ya era escogido por Él. Ya yo había desviado la mirada, no lo entendía, pero era necesario que alguien predicara a mi familia. Algún escogido, alguna nación santa se tuvo que levantar y predicarla a mi familia. Así como nosotros debemos de levantar y predicar a aquellos que no le conocen, ¿sí? Y recordar que Dios en verdad, Él nos ha exaltado, nos puso en lugares celestiales. Pero muchas veces se toma como que Dios te va a exaltar y Dios te va a poner en un lugar en lo terrenal. Amén. Y hoy es común escuchar, bueno, Dios te puso por cabeza, vos sos cola. No sos cola, Dios te puso por cabeza. Amén. Y querer todo ya que me ponga ahí. No, Dios te va a poner, pero vas a tener que trabajar. Dios va a tener que hacer algo en tu vida. Esos lugares celestiales o de altura que tenés que conquistar en esta tierra, quizás lo vas a hacer, pero vas a tener que pasar por procesos. Vamos a tener que poner mano a la obra, ¿sí? Sabe que yo dice que, perdón, en el libro de Deuteronomio, yo le voy a invitar que pueda ir, porque varias veces aparece la palabra de escoger y exaltar, ¿sí? Deuteronomio 28, 1, 2. En algunas Biblias puede ser que tenga título. Si lo tienen todos, si aparece Deuteronomio 28, 1, 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás, ¿qué dice? Si oyeres perpetuamente la voz de Jehová. Amén. O sea que debemos de hacer algo, debemos de ser obedientes. Él nos va a exaltar, ¿sí? Pero nosotros tenemos que escuchar a Dios. Y para escuchar a Dios tenemos que tener una relación, un vínculo, ¿sí? No alcanza solamente con venir y decir, o al menos yo lo tomaba para mí y decir, bueno, Sergio, ya está, Él te santificó, te exaltó. No, Dios quiere más. Dios quiere que yo pueda hablar con Él, que yo pueda ser obediente. Gloria a Dios que hoy está su palabra. Si usted lee Deuteronomio, versículo 26, adelante, si lo lee, están todas las leyes, ¿sí? Por lo que Dios venía hablando a su pueblo. ¿Qué convenía? ¿Qué debía de hacer? ¿Cómo debía santificarse? ¿Sí? Pero es necesario que nosotros como pueblo, que nosotros, real sacerdocio, no descuidemos nuestra intimidad con Dios, sino que podamos buscarle, ¿sí? Gloria a Dios por el que abre la Biblia en una palabra, sí, porque la palabra siempre va a estar y la palabra te va a alentar. Pero el escuchar, yo me imagino que quiere decir de hablar, tiene que haber dos personas. Qué bueno que nosotros podamos decir, y yo digo porque había descuidado esa área de mi vida. Y cuando salía de mi casa, quería predicar y muchas veces no sabía qué decir, porque había descuidado. ¿Cómo puede ser que si yo conozco, pero había descuidado mi intimidad con Dios? Había dejado de escuchar lo que Dios quería hablar a mi vida. Las promesas de Dios se van a cumplir, pero Él quería escuchar, ¿sí? Y una de las condiciones, o lo que yo decía, gloria a Dios, gracias Señor, cuando lo entendí. Porque vos me vas a poner en lugares, me vas a exaltar, ¿sí? Pero yo tengo que escuchar, yo tengo que buscarte. Qué bueno que en esta noche, quizás habíamos dejado de buscar, hoy puedes decir, voy a buscar. Te voy a buscar, Señor. Voy a volver a hablar con vos. Quiero volver a hablar con vos. Necesito volver a hablar con vos. Necesito ser fortalecido, porque entiendo que hay una generación que se está perdiendo. Entiendo que es tu voluntad que yo me levante y que vaya y que predique el Evangelio. Porque así como me escogiste a mí, también escogiste a muchos que se están perdiendo. ¿Qué hubiese sido si la persona que le predicó a mi familia hubiese mirado con ojos naturales? Yo creo que hubiese dicho, este está perdido. Amén. Quizás no, mirá, si este es, como quien decimos ahora, ¿no? Es esclavo de los vicios, esclavo del mal humor, esclavo del mal carácter, ¿sí? No, esta persona no puede cambiar.
Pero cuando empezamos a tener una relación con Dios, empezamos a ver como Él ve. Y empezamos a ver que no hay causas perdidas, sino que hay propósitos. Amén. Empezamos a ver de que esa persona que hoy está perdida también es parte de esta nación santa, pero necesita que nos levantemos. Aquellos que ya hemos tomado esta palabra, que nos levantemos. Amén. Y que prediquemos de la palabra del Señor. Yo llegué destruido y Dios obró en mi vida. Dios va a obrar también en tu vida, ¿sí? Pero necesita que nos levantemos. Mientras Él obre, vas a tener que pasar un montón de propósitos, de procesos. Y detrás de esos procesos va a haber propósitos, ¿sí? Pero nosotros debemos seguir avanzando. No entrar en ese estado de religiosidad. ¿Sabe que estudiábamos en esta semana sobre la iglesia primitiva? Y decía que la primera iglesia era una iglesia ferviente en el espíritu. ¿Amén? Y dice que los apóstoles eran fervientes, ¿sí? Dice que se le predicaba y quizás aquellos que tenían un buen estatus social, ¿sí? O que creían o que tenían su religión, no podían creer que personas que quizás no estaban preparadas o que eran esclavos, personas que no tenían un buen estatus económico, se levanten y prediquen de la salvación, ¿sí? Ellos no lo podían entender. Y sabe que a medida que fue muriendo la iglesia primitiva, los apóstoles, dice que ese fuego se empezó un poco a apagar, ¿sí? Y ya las personas ya no podían ser tan instruidas como antes. Y ya empezaban quizás a menguar o a conformarse o a ser confundidos. Porque hay muchas doctrinas que confundían. Así como en este tiempo, que hay muchísimas doctrinas que confunden. Pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de encender ese fuego del Espíritu Santo. Porque Él está en este lugar. Él está en este lugar. Usted no lo puede ver, pero Él está en este lugar. Y es el Espíritu Santo el único que nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Él es el consolador, aquel que nuestros padres dejó para que nosotros podamos hoy tener una relación con Él. Gracias a la obra redentora de Jesucristo, que murió por cada uno de nosotros, vino a nuestras vidas, o tenemos acceso al Espíritu Santo. Él se fue a preparar esa tierra para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero el Espíritu Santo es aquel que está dispuesto a orar, a escucharnos y a llevar esa oración a Dios, para cuando nosotros hablemos, Él puede decir, acá está mi nación santa. Yo me imagino, Sergio, estás hablando, te hiciste un tiempo. Yo quiero escucharte. Escuchame vos también a mí. Amén. Porque muchas veces queremos hablar, pero no le queremos escuchar. Amén. Qué bueno que hoy podemos decir, te voy a hablar, pero también voy a escuchar. Y lo que tome, sé que va a ser para algo, para bien, no va a ser para mal, porque va a provenir de vos. Amén. Sabe que esto que yo decía, quizás muchas veces a la sociedad le cuesta ver en personas comunes, con personas que se están perdiendo, porque eso es lo que hizo la religión, confundió o hizo creer que hay personas superiores a otras. Y sabe que ante los ojos de Dios somos todos iguales. Sabe que todos nos equivocamos, yo también me equivoco, y ahí está el Señor, cuando queremos escuchar, hablando a nuestras vidas. ¿Sí? Pero hoy podemos ver una sociedad que ya no tiene esperanza en aquellos que se están perdiendo. En el drogadicto, o en el que padece una enfermedad, una adicción, porque es una enfermedad. Amén. En aquel que está depresivo, en aquel que vive angustiado. Amén. Muchas veces la sociedad en esas personas no encuentra nada. Nosotros vivíamos en sí. O quizás hoy estás pasando por algo similar. Qué bueno que pueda decir, Dios me escogió, para que yo pueda levantarme. Dios me escogió. Amén. Yo no sé de qué estaban presos. Dice que en la época de la iglesia primitiva había presos, pero de verdad. Amén. Que estaban presos, eran esclavos, ¿sí? Padecían a causa del evangelio, ¿sí? Nosotros quizás muchas veces llegamos con cárceles espirituales. Hice una lista: depresión, enfermedades, ¿no? Yo venía de una depresión que quizás no la manifestaba, pero dentro mío estaba. De una familia donde había una persona depresiva, me crié viendo a esa persona depresiva, en neuropsiquiátricos, y en un momento empecé a tomar eso para mi vida, que yo iba a terminar de la misma manera. Por ahí estuvo Dios rompiendo con eso. Gracias a Jesucristo yo pude ser libre de esa depresión. Y hoy no necesito de una pastilla, hoy ya no necesito de una droga, porque busqué también. Pero Dios se acordó de mí, así como se acordó de cada uno de nosotros, y me escogió. Y Él me hizo libre de la depresión, me hizo libre de las drogas, de aquello que ataba mi vida. Amén. Placeres prohibidos. ¿Cuántas personas hay que son presas o esclavas de placeres prohibidos?
y que quieren quizás santificarse para el Señor y no lo pueden hacer. Dios aún en esta noche puede hacer algo, puede romper. Yo soy esclavo de eso. No, ya no sos más esclavo. Hoy Dios va a romper con eso, porque Él te está llamando para santificarte, para apartarte de todo lo malo, de todo lo que contamina. Si bien vamos a cruzar esa puerta y va a ser difícil, pero el Espíritu Santo de Dios es aquel que va a estar con nosotros, es aquel que nos va a ayudar. Amén. Preso de angustias, tristezas, como dije. Anoté varias listas. Amén. Voy a dejar hasta ahí. Pero cada uno sabe quizás maldiciones generacionales o cosas que han declarado sobre su vida que muchas veces los llevó a estar esclavos, a sentir que no iba a poder, que no se iba a poder levantar, a sentir que ya no había más esperanza. ¿Cuánto creían que no había más esperanza? Yo creía que no había más esperanza, que lo mismo que padecían los demás lo iba a padecer yo, que todo aquello que declararon sobre mi vida iba a acontecer. Sergio, vos no vas a cambiar porque vos vas a la iglesia, yo te conozco, persona querida, allegada. ¿Cuántos dicen fuera de la fe? ¿Cuántos dicen este es como mi hermano porque está? ¿Sí? Pero no es hermano. Hermanos somos cuando aceptamos a Jesucristo y pasamos a ser hijos de Dios. Pero quizás muchas personas allegadas, a mí me pasó, dice Sergio, vos no vas a cambiar. Vos vas a caer, en cualquier momento vas a caer. Y te lo digo con lo mejor, vos si querés seguir, seguí. Mentira del diablo. Y me dolió y duele, porque son personas que son usadas. No es la persona, no conoce de Dios. Y quizás esa persona está acostumbrada a decir hoy, a ver personas que dicen, hoy voy a dejar de fumar. Ya lo hice, ¿eh? Por mi hijo voy a dejar de fumar. A los 3 días, ay, otra vez, bueno. Mejor por mi otra hija voy a dejar de fumar. Voy a dejar esto por mi hijo, ¿no? Y es común escuchar eso, ¿sí? Pero sabe que cuando nosotros le damos lugar a Dios, a nuestra vida, Él es el único que puede romper con eso, ¿sí? Gloria a Dios, alguno lo hizo antes. Amén. Gloria a Dios. Pero Él es el único que puede romper con todo eso. ¿Qué quiero decirte con esto? Quizás allá afuera o frecuentemos personas que no creen en nuestra fe, no creen que Dios pueda hacer algo en nuestra vida. Y muchas veces, no solo que no creen por eso, sino porque nosotros muchas veces dejamos de tener búsqueda con Dios. Y al dejar de tener búsqueda con Dios, al momento de hablar, nos callamos. Me pasó. Por eso hoy lo puedo estar predicando. ¿Cómo le voy a decir? No, sí, en otro momento, si ya sabe que soy cristiano. Ni eso, si ya sabe que voy a la iglesia, ¿sí? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nos levantemos, que tengamos esa comunión y que verdaderamente podamos ponernos nosotros de creer de que Él nos escogió, de lo vil y menospreciado, Él nos escogió y nos puso en lugares de honra. Él nos exaltó, iglesia. Él, a través de la muerte de Jesucristo y a través de que nosotros podamos aceptarle, pasamos a tener un lugar de honra. Pasamos a tener una patria celestial, una herencia celestial. Sabe que leyendo o estudiando un poco este mensaje, dice que honra, ¿sí? Es como, yo lo anoté, exaltar, es una figura de resaltar, ¿sí? O de depositar en algo, de ser como iluminado, como que Dios te escogió, ¿sí? Dios te llamó, te sacó, te puso por encima de algo. Amén. Sabe que estudiando, en realidad llegando a esta palabra, podía recordar, o Dios me traía a memoria, el profeta Jeremías. Amén. Que él fue un llamado, él fue un escogido, él fue un exaltado para predicar en una nación que se estaba perdiendo. Pero sabe que al profeta Jeremías muchas veces le pasó esto que a mí me pasaba. Dejaba de creer en lo que Dios podía hacer y se dejaba agobiar por las circunstancias. ¿Sí? Hice la listita. Dice que él se tenía que levantar y predicarle a un pueblo que era blasfemo, ¿sí? Y Dios lo había escogido. O sea que él tenía que, imagínese, salir ante un pueblo que era blasfemo, que nada quería saber con la fe de Dios. Él se tenía que levantar e ir a predicarlo. Y seguro que habrá recibido burlas, ¿sí? Muchas cosas le habrán dicho y seguramente él se habrá entristecido. Porque siempre volvía igual, pero él volvía a hablar con Dios. Siempre volvía a hablar con Dios. Dice que él le hablaba en un pueblo desobediente. Iglesia, te vas a tener que levantar y hablar a un pueblo que va a ser desobediente.
Quizá vos puedas decirle y no te escuchen, ¿sí? Pero eso no te tiene que ofuscar. Tenés que seguir avanzando, ¿sí? Porque yo también era desobediente, pero en algún momento el Espíritu Santo obró. Aún viniendo a la iglesia, porque muchas veces vine, acepté a Jesús, pero seguía siendo desobediente, ¿sí? Pero fue un momento en el que el Espíritu Santo me dio la convicción, ¿sí? Así como hizo con cada uno de ustedes, o puede hacer en esta noche. Decir, hoy me voy con esta convicción de que Dios va a hacer algo en mi vida. Amén. Dice que ese pueblo iba a entrar a la imaginación de su corazón. No me imagino, creaban dioses. O esto es así y se va a hacer así. Hoy cuántas doctrinas podemos ver afuera. ¿Sí? Dios es Dios, Dios es amor, Dios te ama. No cambies porque total Dios. No, van tras su imaginación de su corazón. O van tras aquello que creen, adaptan a un Dios a su medida. Y no es así, sino que nosotros debemos adaptarnos a la voluntad de Dios. Cuando Dios nos llama, ¿sí? Es porque Él verdaderamente tiene algo grande para nosotros. Y Él no quiere que nos perdamos. Amén. Dice que se rendían a Baales. Y hoy vemos distintas religiones, ¿sí? Cada fecha estamos orando ahí, ¿no? Para que el Señor tenga misericordia de su vida y quite los velos. El 8, el 7, no sé. Yo no era practicante del catolicismo, pero quizás el que era sabe, ¿no? Que hay un montón. Y hoy le voy a aprender una vela a este, hoy le voy a aprender una vela a este. Los vales. Y muchas veces también se creaban propios vales. O nosotros muchas veces hacemos eso. Creamos dioses, la economía, el estatus social, un 0 kilómetro, una casa, y eso pasa a ser nuestro Dios, ¿no? Pero nosotros debemos de levantarnos en contra de eso, que viene a atentar en contra de la iglesia. Aún en el mundo ya está predominando. Pero eso también puede entrar a la iglesia. Por eso debemos ser sabios, atentos. No descuidar nuestra comunión con Dios. Buscarle. Amén. Dice que este pueblo, otra de las características que tenía, volvían a las creencias de su padre. Imagínense cómo no iba a estar frustrado. Entonces salir a predicar y no ver resultados. No ver resultados y que cada vez pasaban más cosas. ¿Sabe que esto llevó a que Jeremías empezara a ver quizás en él no lo que Dios podía hacer, sino empezar a ver esa tristeza que le generaba? ¿Sí? No estoy diciendo que él no buscara de Dios. Yo estoy diciendo que el que no buscaba era yo. Amén. Yo no buscaba, había descuidado la intimidad con el Espíritu Santo. Yo había descuidado mi identidad. Pero digo, mirá cómo muchas veces el descuidar hace que nosotros desviemos de la mirada de Dios y empezamos a ver aquello que nos cuesta o darle más autoridad a aquello que nos cuesta. ¿Sí? Dice que Jeremías acusó a Dios de no ayudarlo. Amén. Yo no sé, si yo soy escogido, ¿por qué tengo que pasar por esto? Como decía hace un rato, Dios tiene cuidado de tu vida. Quizás no de la manera que vos quieras, pero Dios tiene cuidado de tu vida. Y todo lo que acontezca en tu vida va a ser para tu bien. Amén. Dejó de poner los ojos en Dios y sentir lástima de sí mismo, ¿no? Yo creo que el dejar de buscar a Dios a mí me llevó a sentir lástima. Porque estaba en una condición de que sabía, pero no era capaz. Sabía, pero no era capaz. No podía predicar, ¿sí? Porque hasta había empezado a olvidar las promesas que Dios tenía para mi vida. Las promesas que Dios tenía. Pero era lindo venir y recibir. Era lindo venir, todo, pero en el diario vivir, en lo cotidiano, me había ofuscado el no poder hacerlo, ¿sí? Había dado lugar a otras cosas. ¿Por qué me voy a levantar una hora antes si puedo dormir una hora más? ¿No? Me tengo que levantar una hora antes, media hora antes, el tiempo que usted quiera, y dedicarle ese tiempo al Señor. Lo primero que sea del día, ¿no? Y muchas veces me he dormido, le voy a decir que no. ¿Y cuántos no se duermen? Dicen, no, Señor, ayúdame a acompañarme en este día. Pero Dios quiere más que eso. Dios quiere tener esa relación diaria con cada uno de nosotros. Amén. Y yo pude ir cerrando este mensaje. Resalté varias cosas. Primero, que así todo, Dios siempre escuchó a Jeremías, porque él siempre volvió. Él siempre oró a Dios. Otra, Dios nos está esperando. Dios está esperando a su nación santa. Dios está esperando que hablemos con Él. Él estaba atento. Quizás Jeremías tenía un montón de fallas, pero Dios siempre estuvo atento, ¿sí? Quizás le puede fallar a tu mamá, a tu papá, le puede fallar a todo el mundo, ¿sí? Y quizás eso a la otra persona genere algo, pero Dios es tan bueno
que si hoy permitió, y no quiere decir que debamos de abusar de eso, si hoy permitió que estemos acá, es porque Él verdaderamente quiere escucharnos. Quiere escuchar el clamor de este pueblo, de esta nación santa. Quiere escucharlos. Y ¿sabe qué, iglesia? Él va a responder, ¿sí? Esto es de a dos. Cuando nosotros clamamos, Él responde, ¿sí? Y la tercera cosa, que esta nación santa, que esta iglesia está para influenciar a otros. Eso es lo que tenía que hacer Jeremías. ¿Cuánto quieren influenciar a otros? Yo quiero influenciar a otros. Para la gloria de Dios, para que esa persona pueda tener la salvación que yo hoy tengo, por pura gracia y misericordia del Señor. Amén. Y para ir cerrando el mensaje, le invito a que pueda, ya la tiene abierta, que pueda ir al libro de Juan 16:7. ¿Sabe que este mensaje me postuló en dos lugares distintos, no? ¿Había yo descuidado esto, Señor? ¿Había descuidado la responsabilidad de ser una nación santa? Y le había dado lugar a un montón de cosas que no edificaban mi vida. Y quizás intentaba buscar, pero no podía. Porque me faltaba algo importante, que es la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Juan 16:7 dice, le voy a leer el nombre del Señor, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién va a convencer? El Espíritu Santo. No el pastor, no el hermano, no el anciano, no, el Espíritu Santo. Cuando nosotros le buscamos, Él va a venir y nos va a convencer. Aún va a traer a memoria eso que muchas veces hace que el Espíritu se entristezca. Amén. Dice, por cuanto voy al Padre no me veré más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos al Espíritu Santo? Porque Él es el único. Oramos a Dios y clamamos por el Espíritu Santo. ¿Amén? Porque Él es el único que nos va a dar la convicción. Él es el único que nos va a consolar, que nos va a ayudar y nos va a seguir avanzando.